Buenas tardes, doctor y compañeros. A continuación, vamos a realizar un video explicativo acerca de las radiografías de tórax para poder conocer cuáles son los parámetros para ver si una radiografía está bien tomada, para conocer cómo es que se emiten los rayos X y por qué se observan en distinta gama de grises al momento de ver una imagen radiológica, y vamos a poder diferenciar todas las imágenes y estructuras anatómicas en una radiografía. Entonces, primero, ¿cómo se producen los rayos? Vamos a tener ánodos y cátodos en un tubo que va a emitir los rayos X. Entonces el cátodo va a calentarse, que va a provocar una energía eléctrica, la cual al chocar con el ánodo va a liberar energía. El ánodo, como es una carga positiva, va a ser el tungsteno o wolframio. Esta va a ser el compuesto que va a utilizarse para emitir los rayos X en una radiografía. A continuación, estos rayos viajan, atraviesan el cuerpo del paciente y van a chocar con un detector, que va a ser una placa que va a frenar la emisión de estos rayos. Ahora, cuando se realiza una radiografía, tenemos diferentes intensidades de acuerdo a la escala de grises. Esto se da porque hay órganos que tienen la capacidad de absorber más cantidad de rayos X. Esto se da de acuerdo a la densidad. Por ejemplo, los huesos son muy densos, entonces, ya que están compuestos por hidroxiapatita de calcio, entonces es un compuesto demasiado denso que va a tener la capacidad de absorber grandes cantidades de rayos X. En cambio, un compuesto que tenemos en el cuerpo, por ejemplo, el aire, tiene una densidad muy baja y sus moléculas y átomos que lo componen no van a tener la capacidad para poder absorber estos rayos X. Ahora vamos a observar en una radiografía, vamos a hacerlo en la aplicación de Radiant, en donde vamos a poder observar una imagen radiológica. Y ahora vamos a interpretar lo que estamos viendo y primero vamos a ver si esta radiografía está bien tomada. Entonces, para ver si esta radiografía está bien tomada, vamos a usar la mnemotecnia Prisma. Entonces, la P significa posición. Existen 3 posiciones en radiología. Van a ser la posición antero-posterior, la posterior-anterior, que es la más usada, y la lateral. Entonces, en la posición postero-anterior, bueno, esta es una postero-anterior, podemos observarlo aquí en estos datos de esta radiografía, pero tenemos que saber por qué y tenemos que ver los criterios para tomar en cuenta si esta es la posición de esta radiografía. Entonces vamos a tener el ángulo de las clavículas. Vamos a ver que están de manera oblicua y están en forma de V. Esto se da cuando los rayos X están en la parte posterior y van hacia la parte anterior, porque el paciente está en bipedestación. Ahora, otro criterio para saber si está en postero anterior va a ser la presencia de la burbuja gástrica, que es esta de aquí. La vemos más radiopaca. Bueno, posteriormente veremos las densidades, pero la vemos más radiopaca, es decir, de colores más negros, porque esto es el aire que se ha acumulado en el cuerpo del estómago. Entonces, por eso lo observamos de ese color. Ahora, ¿cómo está el paciente en una radiografía postero-anterior? Como había mencionado antes, la emisión de los rayos va a hacerse desde la parte posterior a la posición del paciente y el detector va a estar en la parte anterior del paciente. Entonces quiere decir que los rayos van a atravesar desde posterior hasta anterior al paciente, por lo cual la presencia de las escápulas puede interferir al momento de interpretar la imagen, porque si tenemos, por ejemplo, si las escápulas se vieran visibles en los campos pulmonares, la persona que está interpretando podría confundirlo con un neumotórax. Entonces, por eso se le pide al paciente que realice una abducción de sus hombros para que estas escápulas no se vean visibles en los campos pulmonares y así evitar errores al momento del diagnóstico. Ya. Ahora, la siguiente es la R de rotación. Entonces aquí tenemos que observar que haya equidistancia en lo que es la tráquea, centro de la tráquea,
y las escápulas que podemos observar. Entonces aquí tenemos, podríamos decir que esta radiografía está bien tomada porque hay equidistancia entre la tráquea y las dos escápulas. Ahora, la siguiente letra de la mnemotecnia Prisma es la inspiración. Al momento de que se toma la radiografía, al momento de que la persona que vaya a tomarla debe decirle al paciente que realiza una inspiración máxima para poder observar de mejor manera los campos pulmonares, porque bueno, es la evaluación pulmonar es lo más común por lo que se pide una radiografía de tórax, entonces debería estar en inspiración máxima y también para poder ver todas las estructuras adyacentes a estos. Entonces, para saber si está en inspiración máxima, vamos a contar los arcos costales. Los arcos costales anteriores van a ser de 6 a 8. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos son más oblicuos. Entonces podemos ver que sí está el paciente en inspiración máxima, pero también vamos a contar los arcos posteriores. Ya. Entonces aquí los arcos posteriores tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, por lo tanto, el paciente sí estuvo en inspiración máxima al momento de realizar la toma de la radiografía. Ahora, el siguiente es la sombra cardíaca. En la sombra cardíaca es importante porque tenemos que ver la presencia del corazón en la radiografía. Y bueno, también sus estructuras vasculares, pero eso ya va en la parte del mediastino. Entonces aquí sí se observa la sombra cardíaca. El corazón normalmente tiene una posición postero-anterior hacia la izquierda. Entonces vemos que sí está ocupando el lugar en donde debe estar. Quiere decir que no hay una dextrocardia, no hay, también podemos ver un corazón de tamaño normal, entonces no hay una cardiomegalia. Entonces está bien en la sombra cardíaca porque debe observarse en una radiografía bien tomada. En masas y mediastino debemos observar si no existe la presencia de algunas anomalías, algunas masas. Entonces podemos observar que todo está bien porque se observaría de diferente densidad. Por ejemplo, se observaría más radiopaco algunas estructuras, pero podemos observar que en esta radiografía está todo bien. Y ahora vamos a la A, la última letra de la mnemotecnia Prisma, la A de abdomen. Entonces en el abdomen debemos ver la presencia del hígado. Entonces podemos observar aquí el hígado, al ser una estructura muy densa por el tipo de células por el que está compuesto, va a captar más rayos X. Entonces podemos observar aquí más radiopaco el hígado, justo debajo del pulmón derecho, y aquí podemos observar al pulmón derecho más arriba que el pulmón izquierdo debido a la presencia del hígado, lo cual es normal, pero esta distancia entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo no debe pasarse de 25 milímetros, es decir, 2.5 centímetros. Entonces ahorita vamos a medirlo para ver si este pulmón está bien. Entonces aquí tenemos, bueno, aquí la altura del pulmón izquierdo. Vamos a tratar de hacer recta esta línea. Aquí tenemos el pulmón izquierdo. Entonces, como este está más subido al pulmón derecho, vamos a medir y tenemos 1.34 centímetros. Entonces no excede los 2.5 centímetros, que sería lo patológico. Entonces podemos decir que este paciente tiene bien ubicados tanto su pulmón derecho como su pulmón izquierdo. Entonces eso con la parte para evaluar si una radiografía está bien tomada. Entonces, bueno, este paciente está bien tomada su radiografía, entonces por lo cual podemos pasar a la identificación de las estructuras anatómicas visibles. Entonces, primero desde la parte superior podemos observar a la tráquea. Aquí podemos observar a la tráquea. Es importante que solo observemos cuatro vértebras torácicas, porque a partir de la quinta ya se observan, ya no se ven porque están ocupadas por estructuras del mediastino y hacia más inferior por estructuras del corazón, entonces por lo cual ya no se van a visualizar tanto, pero las visibles deben ser las 4 primeras vértebras torácicas. También
tenemos, bueno, la presencia de los huesos del aparato esquelético del tórax. Observamos las clavículas, que observamos por qué están en esta posición oblicua, es porque está tomada esta radiografía desde un ángulo posterior anterior. Observamos los arcos costales. También observamos al corazón, a las estructuras vasculares. Observamos los campos pulmonares. En esta zona podemos observar que son más radiolúcidos por la presencia de aire, y como el paciente está en inspiración máxima, entonces se observa mucho más de color negro. Podemos observar a la apófisis espinosa. Podemos, bueno, las clavículas, señalando con la letra, de acuerdo con las clavículas, la serie de clavículas. Podemos observar el callado aórtico en esta zona. Entonces aquí el callado aórtico. Podemos observar a la arteria pulmonar izquierda en esta zona. Podemos observar aquí al corazón. Entonces aquí tendremos la orejuela con su respectiva aurícula derecha, ventrículo derecho, más por acá, ventrículo derecho. Tendríamos el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, la aurícula izquierda estaría ocupada aquí por lo que es la arteria pulmonar. Saldría por aquí, entonces estaría ocupada. Bueno, sale de la aurícula derecha, pero esta la tapa a la aurícula izquierda. Más inferiormente, la vena cava inferior. En esta imagen, bueno, no se logra visualizar tanto. A la vena cava superior. Tenemos aquí, vena cava superior. Observamos los recesos costofrénicos más hacia inferior, o los senos costofrénicos más hacia la parte inferior en esta zona. Podemos observar que están normales, no hay la presencia de agua ni de aire, que ahí estaría ocupado por un espacio hidroaéreo, pero no observamos eso. También tenemos, bueno, este es un paciente masculino, pero si fuera una paciente femenina observaríamos los arcos mamarios, pero bueno, aquí no se observa a menos de que el paciente tenga ginecomastia. Tenemos también otra estructura, la carina. La carina va a estar más o menos a nivel de T4 y podemos observar una pequeña bifurcación. Aquí en la herramienta de radión también podemos hacerlo más bajarle o subirle a la luz. Podemos subirlo o bajarle a la luz para poder observar distintas imágenes si no se observan con el contraste normal. Entonces aquí observamos la bifurcación a la carina. Está más o menos a nivel del arco aórtico. Entonces el lado derecho va a ser más recto que el lado izquierdo, y este ángulo de la carina no debe sobrepasar los 100 grados, ¿no? Entonces, bueno, aquí observamos la bifurcación de la tráquea a este nivel. Entonces vemos que está normal la bifurcación de la tráquea. Entonces este paciente está normal. Ahora, bueno, una vez que ya hayamos visto la anatomía, lo principal que puede observarse en una radiografía, porque bueno, depende mucho de la densidad de los órganos en donde los huesos se van a observar de mejor manera que tejidos blandos. Ahora vamos a, para realizar un informe de esta radiografía, bueno, aquí vemos que tenemos el nombre del paciente, tenemos el número de identificación, tenemos su fecha de nacimiento, aquí tenemos la posición en la que le realizó al paciente
la toma de esta radiografía, que es posterior anterior, y aquí tenemos la fecha en la que se le realizó, que son parámetros importantes al momento de emitir el informe. Entonces, de acuerdo a los parámetros, bueno, ya vimos que estaba bien tomada, que tiene los aspectos adecuados esta radiografía. Vemos que en la exploración por los distintos órganos que son visibles en el tórax no vimos ni la presencia de masas ni de ninguna anomalía, ya sea congénita o alguna patología como cardiomegalia. Entonces podemos decir que es un paciente que está normal. Y los ángulos costofrénicos también estuvieron libres. También en la revisión de las estructuras óseas podemos ver que todas están normales, no hay la presencia de fracturas, no hay la presencia de alguna fístula. Entonces, en la conclusión diagnóstica del informe radiológico se podría decir que la radiografía de tórax estuvo bien tomada y está dentro de parámetros normales. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.